Buki, gracias. Gracias por ser el bello anfitrión, maestro de ocasión. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien tiene ganas de romper el hielo con alguna experiencia, alguna observación, alguna comprensión? Bueno, ese silencio es la experiencia más grosa del mundo. Cuando no hay nada que comentar es espectacularmente grandioso. Así que vamos a entrar por ahí, por el silencio, ¿no? Por darle una perspectiva nueva. El silencio como una expresión, como los frutos del entrenamiento mental de un curso de milagros. Por lo menos me ha pasado a mí y varios hermanos también comentan en su testimonio que, que la comunicación que tienen en sus relaciones a través de la práctica de un curso de milagros se ha visto como tocada. Y ese toque es que abunda más el silencio, pero un silencio armonioso, un silencio que no incomoda, un silencio que acepta, un silencio que deja pasar, un silencio que es el resultado de haber renunciado, por ejemplo, al debate, algo muy típico, ¿no?, de la mente egoica que siempre intenta debatir todas las ideas, confrontar, defender sus puntos de vista, empañar o amargar el punto de vista de su hermano que le está dando su perspectiva, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eh, empezás a entender que no muchas, sino casi todas las palabras empiezan a carecer de significado, las palabras no empiezan a carecer de significado. Voy a repetir eso que es muy agradable poder escuchar. Las palabras empiezan a carecer de significado. Las palabras empiezan a carecer de significado. Las palabras empiezan a carecer de significado. Es como decir, significa lo mismo. ¿Y qué significa? Que no significa nada. De momento, todavía se va a seguir utilizando la palabra porque la palabra es el vehículo de la comunicación dentro del estado de separación, ¿no? Las palabras todavía las utilizan las mentes que se perciben a sí mismos separadas unas de otras, pero en realidad la mente, al ser una sola, solo se comunica a través de ideas, de pensamientos. Y esas ideas y pensamientos, para que más o menos te lo puedas graficar un poquito, son silenciosas. ¿Qué voz tiene tu pensamiento? No tiene voz. Sin embargo, lo podés deducir, lo podés escuchar, como los sueños. Viste que cuando estás durmiendo, tenés un sueño, los personajes de tu sueño gesticulizan la voz, pero no tienen, gesticulizan el habla, pero no tienen voz, ¿no? Eso es muy loco. Bueno, y quiero romper el hielo insistiendo esta idea de que las palabras empiezan a carecer de significado. Cuando las palabras empiezan a carecer de significado, siempre dentro del contexto del entrenamiento de un curso de milagros, es el resultado, el fruto de que estás renunciando, mira qué loco, estás renunciando al ataque.
Estás renunciando al ataque, estás renunciando a defender tu control sobre las ideas, a controlar la mente, el pensamiento de tus hermanos y del tuyo. Por lo tanto, cuando las palabras empiezan a carecer de significado, ¿sabes cuál es el estado que experimenta la mente cuando ese fenómeno empieza a ser cada vez más fluido? Cuando las palabras empiezan a carecer de significado, tu mente está relajada, está literalmente cómoda, literalmente suave, armoniosa. Nada que ver a la experiencia del modo ego en que te desesperabas por entender, te desesperabas porque te entiendan. Y eso que parece, cuando las palabras empiezan a carecer de significado, te das cuenta que la palabra no es la generadora de la experiencia, ¿sí? Sino lo que genera la experiencia es el pensamiento que nace de tus deseos. ¿Me van acompañando? ¿Sí? Y, y, y voy a volver sobre este tema y lo voy a insistir porque es como la introducción a las lecciones que vamos a repasar hoy día. Hoy vamos a pasear por una serie de lecciones que arrojan mucha información, arrojan mucha palabra y al mismo tiempo aclara que ninguna de estas palabras, cuando llegue la experiencia, te van a resultar útiles. Te van a resultar útiles. De hecho, empieza aclarando, esto no es una contradicción a lo que venimos enseñando, sino sencillamente es el reconocimiento de que estás preparándote para una experiencia que está mucho más allá de las palabras. Y ahora unimos, ¿no? Unimos otra expresión lingüística. Estás preparando a tu mente para una experiencia que está más allá de los conceptos. Visto que hacemos este pequeño reconocimiento, una pausita. El concepto es la formación de la mente de hoy, es la construcción de una mente que cree que piensa, ¿no? Pero no es la realidad. Lo que piensa no es la realidad. Sin embargo, cuando empezamos a tener esta postura humilde, o como dice el curso, el alumno feliz que desea aprender más allá de la teoría, lo que está más allá de la teoría, empieza a permitir que los canales de la mente se abran y pueda fluir esa información que es la que conduce a la mente a experimentar ese estado. ¿Me van acompañando un poquito? Porque vamos a ver una serie de lecciones que son muy interesantes, pero parecen muy contradictorias. Entonces, acompáñame con una linda respiración que pueda, ¿no?, que entrar desde la nariz de la pancita. Incorpórate, dignificate en tu propia presencia, para que no sea una clase de entendimiento, sino que sea esta pequeña dosis de buena voluntad para que la experiencia llegue. Eso buscamos, la experiencia, no el concepto. Así que, por lo tanto, mis palabras no van a servir para nada. ¿Está claro? Vamos a sencillamente a funcionar como una distracción. Vos vas a intentar perseguir una idea para ver si se experimenta, pero no. Se te está distrayendo para que entre por otro lado.
muy bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a este instante. Acordate, las palabras carecen de significado. Estamos intentando ir más allá de esas palabras, atrás del telón, ¿sí? Es decir, no cité una cita clásica del curso de milagros, que esto es el aporte de tu pequeña dosis de buena voluntad, ¿no? En el entrenamiento, la pequeña dosis de buena voluntad para que apliques las ideas de cada lección. Y esto es algo que lo he estado sintiendo insistentemente en estos días. Porque tu pensamiento, el pensamiento que procesa la mente egoica, no tiene ningún poder. Y eso es el mensaje más importante de Jesús de un curso milagro. El pensamiento y la voz o la voz de tu ego no tienen ningún poder, no tienen ningún poder. Son absolutamente ridículos, insignificantes. Es como eh, el vuelo de una hoja de un árbol que se cae, no produce absolutamente ningún movimiento serio en tu experiencia. Sin embargo, si a ese pensamiento le das tu voluntad, ese pensamiento tan ridículo, tan absurdo, tan insignificante, tan incongruente, tiene todo el poder del universo. Sencillamente porque le dije tu voluntad. Entonces ahora, en la pequeña dosis de buena voluntad que toca aportar es para que te permitas, ¿no? Que te permitas que no tiene por qué ser como dice tu pensamiento que es, sino que le permitas a estas ideas que van entrando día tras día en las lecciones de un curso de milagros, que le des esa oportunidad de voluntad, ¿no? Que ahora tu voluntad la pongas en un pensamiento que no viene de tu pasado, es que le des tu voluntad a un pensamiento que no viene de tu yo, que no viene de tu cabeza, que no viene de tu historia familiar, que le des un poquito de esa voluntad tan poderosa a un pensamiento que viene de un maestro interno, que está puesto ahí a tu servicio. Imagínate que el Espíritu Santo es como el mayordomo que se te ha dado para servirte en todo lo que te haga falta para que vuelvas a casa. Pero tenés que reconocer que no te pertenece. No te lo puedes apegar ni apropiar como la costumbre del pensamiento egoísta. Por eso dice, bueno, poné tu pequeña dosis de buena voluntad, dale tu voluntad a este pensamiento que no es tuyo, pero se te está dando. Y vas a ver cómo ese pensamiento empieza a cundir en tu mente y la reorganiza y la relocaliza y la alivia de un peso que ni siquiera te imaginas todavía que está dando vuelta. Entonces, roto el hielo con estos dos temas de la pequeña dosis de buena voluntad y recordar que las palabras carecen cada vez más, empiezan a carecer de significado. Empezamos con la lección número 100, continuamos con la lección número 168, que dice, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora, ¿no? Y acá es fundamental, por eso quería romper el hielo y adelantar que parece que va a estar lleno de contradicciones que no puedes guiarte por la palabra, porque en este instante la gracia, yo muy humildemente y muy limitadamente la voy a extender como un concepto, pero no es un concepto. Esto es muy importante. La gracia no es un concepto, es un estado que va a alcanzar tu mente gracias al perdón. Entonces, la gracia es un estado que va a experimentar la mente
cuando esté preparado para aceptarla. Empieza a prepararse para aceptar ese estado de gracia, por ejemplo, con el entrenamiento de un curso milagros, con la práctica del instante santo, con la práctica del perdón, y o con cualquier escuela afín, porque al fin y al cabo todos los caminos conducen a casa. Porque no se puede ir a ningún otro lado, porque no existe ningún otro lado. ¿A dónde puedes ir? Entonces, volvemos con este asunto. Tu gracia me es dada, la reclamo. Entonces, veamos un poquito, amiguémonos, abrámonos a ver cómo es esto de la gracia, ¿no? ¿Qué es un estado? Qué es la gracia? La gracia es el reconocimiento de que tu mente está unida a su... La mente que experimentó, la mente que experimentó, aunque sea por ese microinstante santo, que es la eternidad misma, es nativo de la eternidad, la mente que experimentó el deshacimiento del yo, el deshacimiento de lo singular, el deshacimiento de ver más allá de las fronteras, de los límites del tiempo y del espacio, reconoció que donde está unida a su creador, a su fundador. Una vez experimentado ese estado de gracia, por supuesto que quedará trabajo por hacer, pero ya no hay retorno al ego puro y crudo, al tiempo y al espacio puro y crudo. Ahora hay un atisbo de verdad imborrable, presente, que guía lo que queda del camino, lo que queda de la aventura. Entonces, tu gracia me es dada, tu gracia me es dada, tu gracia me es dada. Esta es una lección que, de alguna manera, muy sutil, nos fomenta a una especie de oración nueva, a retomar la voluntad y el deseo de volver a querer a comunicarte, volver a comunicarte con tu creador, que no es tu ser, no me suena hablar de ser, sino con el creador, con el dueño de la fábrica, con el patrón, con el manda más, con el que la tiene clara. Hay una cita en el curso que plantea lo siguiente. Dice, en el sueño de la separación, te has convertido en el único animal del reino. Y lo dice así, animal, el único animal, ¿no? Animal, animal, que ha tenido por hábito natural, no comunica, el hábito que ha tenido como el hábito natural más antinatural de todo el reino, que es no comunicarse con su creador. ¿No te parece? La primera vez que lo leí dije, wow, efectivamente. Intentas comunicarte con todas tus relaciones, intentas comunicarte con los astros, con los muertos, con los animales, intentas comunicarte, y no es más, reproducís miles de millones de medios de comunicación para comunicarte más y te comunicas menos, porque no sabes ni qué comunicar. Entonces, te comunicas por teléfono, por internet, por miles de medios, pero nunca jamás se te ha planteado la necesidad muy honesta, de comunicarte con tu creador, con el creador de la vida, ¿no? De una manera directa. Ese es un reconocimiento honesto que tarde o temprano es necesario que todos lo transiten. Hasta que esa necesidad, que es como la necesidad más sana que puede llegar a experimentar,
che, yo quiero saber cómo es posible que existo, quiero saber cuál es mi propósito, de dónde vengo, porque te has dado respuestas así como medias arbitrarias, ¿no? De mamá, de papá, del mono, de los ancestros, de Italia, de la guerra, de allá, de acá, de otras civilizaciones, etcétera. Pero sabes muy bien que nada de eso resuelve el fondo de la cuestión. Todos son meras conjeturas y, con todo el respeto del mundo, vos elegís la que más te guste, pero no resuelve el fondo de la cuestión. Por lo tanto, hay siempre un estado de carencia, un estado de angustia crónico, agudo, irresolvible, hasta que decidís mirar un poquito más allá. Entonces, la aplicación práctica, el mensaje que queda de esta lección 168, cuando dice tu gracia me es dada, la reclamo, es que afirmes y encuentres congruencia en tu deseo interno de querer escuchar, de querer volver a comunicarte de manera directa, porque mientras esa voluntad, ese estado, esa decisión no esté tomada, ¿sabes qué significa? Que está negada, no es algo indiferente. No querer comunicarte con tu creador es rechazar tu creador. Por eso la experiencia de soledad, de angustia, de incertidumbre es muy fuerte en este mundo. Es muy fuerte. Nadie la puede negar. Todos la pueden pilotear. De hecho, a todos la pilotean y la caretean, ¿no? Caretean el sistema de vida como un sistema normal, en donde normaliza el odio, la culpa, la carencia, la desigualdad, todo normalizado. Ese es como el caretaje, por decirlo de alguna manera. Pero sencillamente es el reflejo, es el espejito, donde ves tu negación interna a querer comunicarte. ¿Y qué pasa? ¿Por qué he decidido no comunicar? Esta es una respuesta muy importante también, ¿no? Mejor dicho, es una reflexión muy importante que también llega. Porque no lo rechazas caprichosamente. De hecho, no hay un rechazo, no sería un rechazo si sería caprichoso o carente de sentido. Pero es muy probable que hayas armado una identidad de Dios que sea idéntica a la de tu ego. Entonces, comunicarte con tu padre, con tu creador, sería comunicarte con una especie de demonio, con una especie de Dios que de la boca para afuera es amor, pero en tu pensamiento más íntimo es tu castigador. Y todo ese paradigma que está profundamente arraigado en la mente egoica y sostenido y reafirmado y que encima busca seguir reafirmándose para que la brecha de esa separación esté insalvable, se va transformando pasito a pasito, poco a poco, cada vez que va saliendo de un sistema de dualidad a un sistema de unicidad, en donde empezás a experimentar los efectos extraordinarios de la práctica del perdón, del entrenamiento del curso, del deshacimiento de tus conceptos, de la aceptación de la corrección de la mente, que en realidad todo es lo mismo. Entonces, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia, acordate que gracia es la relación de unicidad
la relación de unicidad. Si estás unido a tu creador, el cuento de la muerte se acaba, el cuento de la pérdida se acaba, el cuento del tiempo se acaba, tu identidad egoica se acaba. Por supuesto que si estoy apegado a mi identidad egoica como lo único que soy, me espantaría perderla. Lo identificaría con la muerte y trataría de seguir rechazando y combatiendo lo que me espera es la muerte cuando pierdo mi identidad egoica. ¿Sí? Que esto un poco fue lo que estuvimos viendo el martes pasado. El ego es ese programa que intenta convencerte de que hay algo mal en vos y que va a ser castigado. Y hoy estamos empezando a aceptar de que tu gracia, Padre, me es dada y la reclamo ahora. Ahora, la reclamo ahora es la parte más práctica. Cuando decís y aplicás la reclamo ahora, lo sabes que estás diciendo, estás pidiendo la experiencia de esta enseñanza. Porque todavía no puedo confiar a ciegas, todavía no tengo la fe desarrollada para esa entrega, para esa experiencia. Porque tengo miedo, porque siento culpa, porque me defiendo, porque quiero todavía dilatarla en el tiempo. Pero cuando estás diciendo la reclamo ahora, tu gracia, lo que estoy diciendo es, necesito una experiencia de esto para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando, para poder seguir confiando. Estás haciendo una petición muy clara. Quiero experimentar el estado de gracia. Y quiero despejar si hay alguna asociación del estado de gracia a un estado de religiosidad. Bueno, no tiene nada que ver. En este punto, quiero como invitar a tu voluntad a animarse a experimentar algo que no tiene que ver con nada, con nada de nada, con nada de nada. Entonces vuelvo a repetir esto para seguir insistiendo. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Estoy pidiendo una experiencia de esta enseñanza. Las experiencias, fíjate qué curioso, te voy a dar un dato curioso. Las experiencias parece que las has experimentado a través del cuerpo y del cuerpo, o con el cuerpo. Esta es una experiencia que se produce en la mente, una experiencia que se produce en la mente. Es decir, que internamente vas a observar, vas a reconocer y no te va a quedar la menor duda porque sencillamente no vas a tener una explicación para poder explicar esa experiencia, porque las palabras carecen de sentido en ese nivel. No se puede definir lo indefinible. Entonces, la práctica de esta lección tiene su trascendencia práctica, de nuevo, práctica, ¿no? Tiene una importancia práctica en el entrenamiento muy importante porque es una de las lecciones que te va a llevar a evitar conflictos que ni siquiera te imaginas que todavía están ahí elegidos por vos. Si en este momento, bueno, pasamos ahora a la lección 160. Por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo y por la gracia soy liberado.
Si en este momento hiciésemos un ejercicio práctico para introducir esta lección, sería el siguiente. Abrí tu mente, agarra un papel, una lapicera y anota todos los miedos y preocupaciones que te dan. La más mundana, la que se te ocurra, la que venga rápidamente. Es más, te dejo ese ejercicio para que lo hagas con esta elección cuando quieras, ¿no? Con ser tu voluntad. Abrí tu mente y decía, a ver, ¿qué carajo te preocupaba? El alquiler, la salud, el sueldo, la luz, la batería del teléfono, la nafta, las elecciones, ¿qué te preocupa? Y, y vas a encontrar que tenés un catálogo muy extenso de unas 55.000 páginas de PDF con preocupaciones, ¿no es cierto? Bueno, para todas esas preocupaciones que parecen distintas, que parecen diferentes, que parecen una más grave que otras, unas más prioritarias que otras, una más complejas que otra, etcétera, tienen la misma respuesta, y es esta. Por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. Esa es la respuesta cuerda, cuerda ante cualquiera de tus preocupaciones o malestares. Por supuesto que si no funciona, no es porque no funcione, es porque no creo todavía que funcione. Está clara esa parte, ¿no? Por eso cuando decías, la reclamo ahora, tu gracia, estoy pidiendo, ya estoy ahí, ¿no? Me estoy acercando a la pileta, me estoy acercando al trampolín para saltar a la inmensidad y ser completamente libre y feliz. Pero bueno, tengo que ir trascendiendo el vértigo, las dudas, pero te vas acercando. Entonces, cuando decías, y cuando decís, y cuando digas, tu gracia me has dado, la reclamo ahora, acto seguido va a venir la experiencia en donde vas a poder comprobar efectivamente, para que tus dudas se vayan disipando, de que cuando tu mente reconoce a su autor, cuando la mente reconoce a su creador, no no puede coexistir un estado de duda o de miedo. Se evapora. No existe tal oposición en tu creador. No existe tal dualidad en tu creador, en tu casa. Solo existe un estado de certeza, solo existe un estado de gracia, ¿no? Entonces, empezá a amigarte con esta imagen de que una mente en un estado de gracia es una mente que ha trascendido su identidad egoísta. Y mira ahora esto, mira el hueco que va a dar esta lección número 169. Cuando empiezo a entrenar mi mente y a decirle, ¿no? Acá pongo mi pequeña dosis de buena voluntad, fundamental para hacer estos despertares tan trascendentes. Cuando le recuerdo a la mente que vive por la gracia, es decir, vive por la unicidad con su creador, cuando es liberada por la gracia, entra en un conflicto existencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás convencido de que vivís por el aire, por tu sueldo, por tu dinero, por tu cuerpo, por tu corazón, y que zafás de todos tus miedos por tu inteligencia egoica y tus previsiones y tu pensamiento y tu ego. Crees que vivís por arte de magia y que te liberás de todas esas tragedias y preocupaciones fantasiosas que tiene la mente egoica a través de algo que todavía no te has dado cuenta del impacto que tiene en tu salud mental, que es la idea de que vivís y zafás de todo gracias a
gracias a tu fucking sacrificio. ¿Mm? Todo lo has logrado gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio. Y hoy por hoy te puedes reconocer como el más grande estafador, porque ni has zafado de nada ni te has sacrificado. Sí has sacrificado la paz en tu mente, ¿no? Y por lo tanto, si tu mente no está en paz, no sería justo que alguien esté en paz. Fíjate acá, por eso que adelante, el vuelco, el giro que da esta lección en la práctica es muy importante, porque vivís por tu sacrificio o vivís por la gracia de tu Padre. Y esto es detestable para el pensador. Detestable. No puede aceptar, no puede asumir que todo le sea dado. Él tiene que tener el reconocimiento, el mérito, el éxito de haberlo logrado. Él tiene que haber hecho algo especial. Uno de los obstáculos más importantes a tu paz mental es que todavía no aceptas que no se te pide nada a cambio para que seas completamente feliz. El famoso deseo de ser especial. Una de las renuncias más importantes de todo practicante de un curso milagro. Me acompañaron con esa parte. O vivís por la gracia o vivís por tu sacrificio, tu esfuerzo personalísimo. El que solamente vos sabés lo que te ha costado todo lo que te costó. Donde solamente vos sabés toda tu historia de drama, ¿no? Entonces, ahora, volver a elegir, porque la adicción al sacrificio, la zona de confort de sacrificarte, el regocijeo egoico de sentirte especial a través de tus sacrificios, como si fuesen ofrendas de amor que das y que después alguien te va a devolver, y nadie te va a devolver amor por sacrificio, olvídate, estás pago. Vos das sacrificio, recibís sacrificio. Acordate que todos los efectos son idénticos a su causa. Elegí de nuevo. ¿Cómo querés estar en paz? ¿A través de tu sacrificio o a través de la gracia? A través de un estado de gracia. Vas a prepararte para ir renunciando a todo el orgullo egoico, a toda la tiranía egoica de creer que lo lográs, de creer que lo tenés que hacer. Porque te puedo asegurar que esos dos aspectos, por más humilde que nos pongamos en la práctica espiritual, sigue habiendo una arrogancia egoica muy, muy, muy sutil. Y como este es un curso de milagros, es decir, este es un curso de honestidad visceral, donde siempre vas mirando hacia adentro, reconociendo ese sistema y dejándolo pasar, soltándolo, ¿no? Entonces, o vivís, es más, mira esto, ahora te voy a decir un poquito más de alegría. O vivís de los milagros o vivís de tu sudor. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Acuérdate, ¿no? Que en el capítulo número uno, cuando dije, los milagros son expresiones naturales del amor.
Cuando el milagro no sucede, es porque algo ya está andando mal. ¿No? Y fíjate, ¿no? Lo que te muestra el pensamiento del mundo, que no es por lavarme las manos, porque es ese pensamiento egoico puesto en la pantalla del mundo, ¿no? Donde siempre hay una oda muy romántica a que te lo ganes, a que te ganes tu vida, ¿no? Tenemos toda una educación y cultura globalizada en relación a ello. Entonces, de esa manera, uno sigue haciéndose el tonto y negando que la gracia de Dios te es dada y no la tomo, no la quiero, no la reclamo, no. No quiero vivir de milagros, quiero tener mis conquistas personales, mis logros propios, quiero ser yo. Y yo, ese yo, va a desaparecer adentro de un cajón tapado en tierra, no va a tener nada. Entonces, ahora estás mirando de frente el camino, ¿no? O vivís de tu sacrificio y te liberas de tus temores por tu esfuerzo o por la gracia de Dios. Lo bueno es que puedes volver a elegir miles y millones de veces hasta que no te quedan dudas cuál es mi opción, ¿no? Me van acompañando un poquito. Había subrayado algunos párrafos que son muy interesantes, pero con casi siempre me olvido de leerla. Lección número 170. En Dios no hay crueldad, en mí tampoco. ¿Y qué tendrá que ver esta lección después de tanta gracia, no? Bueno, todo tiene que ver, todo tiene que ver. No puedo aspirar, mejor dicho, no puedo ni aspirar y mucho menos aceptar un estado de gracia en mi mente, no la puedo aceptar, o sea, literalmente la tengo que negar, rechazar. Siempre quiero insistir con esto porque desde el pensamiento egóico nunca tomamos responsabilidades cuando negamos y cuando aceptamos. Todavía no queda suficientemente claro en la práctica que hay dos emociones, amor o miedo, y que la estás eligiendo sistemáticamente y constantemente. Como dice Jesús, en cada momento estás eligiendo entre la crucifixión y la resurrección. No existe que este es un momento de tu día a día, un momento de tu rutina en donde tú estés aceptando o negando una cosa a la otra. Y si bien cuando estás completamente convencido de ser un cuerpo en una línea de tiempo, cuando estás completamente convencido de ello, completamente identificado con esa realidad, el ego, la mentalidad egoica sí intenta unir los opuestos, pero tienen que estar opuestos y tienen que estar separados. Y el ego intenta solucionar, intenta unirlos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Acá es donde el ego hace una confusión maravillosa. Cree que es posible amar y tener miedo al mismo tiempo en una misma experiencia. Puede conciliar de que estés enamorado y que tengas miedo y culpa en otras cosas. Puede conciliar, puede hacer, bueno, ya, en algún momento sentís amor, pero después en otros momentos sentís ira. Bueno, en ese estado de fantasía, como lo muestra el curso, por eso le llama sueño, es imposible que una mente experimente dos estados que se oponen, no puede. Literalmente, eso que parece amor, el curso le dice, es una relación de amor especial que lo único que hace es encubrir un odio especial. Y el ego intentando convivir con eso en armonía. Intenta vivir en paz cuando tiene pensamientos de culpabilidad en su mente. Solo nos lleva a un estado de locura aguda y crónica que termina
haciéndonos tocar fondo y decir, por favor, que exista otra manera de vivir, porque nadie quiere vivir así. Típico, ¿no? Típico de todo lo que se encuentra en la escuelita de curso o cualquier otra escuela. Vienen de tocar fondo. En Dios no hay crueldad y en mí tampoco. Ahora que estamos en esa especie de bisagra, esa especie de entreno, creo que me despierto, después me quedo dormido, después me despierto un poquito, me duermo, ¿no? Empiezo a tomar conciencia y responsabilidad de estos pequeños aspectos que todavía están ahí conduciendo mi vida. Y a esto quería referirme por, ¿estás aceptando o estás rechazando? Pero no existe un intervalo en donde no suceda nada. No existe un intervalo en donde no conduzcas tu experiencia. Puedes dormirte y poner el piloto automático, pero sigue siendo tu voluntad. Entonces, no puedo aspirar a un estado de gracia en la mente y al mismo tiempo dejar sin revisar la creencia que afirma que sí hay crueldad. Un poco el título me desorienta, porque todavía no me veo, claro, estoy acá, ¿no? En un milagro, y no me siento cruel, por supuesto, no me siento cruel ahora, ahora, ahora no me siento cruel, ahora es paz y amor, somos hermanitos, todo, ¿no? Pero si yo te pidiera que hicieras una revisión honesta de los pensamientos de ataque que has tenido únicamente hace menos de una hora de tiempo humano, te sorprenderías de la crueldad que hay. Por eso estas lecciones, que están todas unidas, dice, no estamos contradiciéndonos, no podemos acelerar una experiencia que ya se ha fijado cuándo va a suceder, pero si no te preparas, no le puedes dar la bienvenida al estado de gracia. Si no vas cultivando un espacio de paz, de quietud en tu mente, ¿cómo? Renunciando, erradicando, observando los pensamientos de ataque. Y no es que tengas que quitarlos vos, sino sencillamente reconocerlos como lo que son. Un deseo resentido de algo que ya culminó. Estas tres lecciones desarman, desarman la, la fuerte creencia del tiempo como una experiencia real. Porque por supuesto todos tus pensamientos de ataque están sostenidos de experiencias del pasado. Porque si estuvieses plenamente en este instante, no existiría un pensamiento de ataque en la mente. En la mente estado presente, en la mente con presencia, no hay pensamientos de ataque, porque no hay miedo. La mente que viene creyendo que recorre una línea de tiempo imaginaria con los recuerdos que decide recordar para dar su identidad en el presente, tiene mucha fe en el ataque. Tiene necesidad de defenderse, porque la injusticia que recuerda le hace experimentar un estado de temor y de alerta muy fuerte, por más que se distraiga y parece que hay ratos del día en que estás en paz, en donde parece que no hay nada que preocuparse. Sin embargo, está ahí, moviéndose sigilosamente.
fuertemente custodiado y controlado por tu ego que dice que te defiende de tu miedo. Pero que Jesús dice, mi amor, pedazo de animal, no estás liberándote del miedo, lo estás conservando. Te estás defendiendo de la manera equivocada porque lo estás conservando y no salís de ese círculo vicioso. Cuando esta lección dice, en Dios no hay crueldad y a mí tampoco, tiene en su primera oración una frase que no puedo dejar de marcarla en todas las conversaciones que tenemos siempre, que es esta, acompáñame con esta, cosa que tiene un registro muy importante. No hay ataque sin la intención de herir. Eso es crueldad, lisa y llanamente. No hay un ataque, vos te podés mentir a vos mismo y recontraengañarte y creer que nadie te da cuenta de tu engaño. Pero tu falta de paz te delata. Tu miedo te delata. Tu miedo te acusa de que sos un tramposo que intenta engañarse constantemente. ¿En qué? ¿En qué se engaña? ¿En qué se miente? Y esto te tiene que desplomar y tu orgullo se tiene que mirar. No quiero ser muy grosero, pero me fluye. Siempre justificas tus defectos. En eso te engañas. Siempre has justificado que tu defensa es un derecho, que te estás defendiendo de un ataque externo, que al defenderte de un ataque externo está justificado. Entonces, tu defensa está para vos moralmente aceptada, necesaria, debido a muerte que te defiende de ese enemigo interno, de ese enemigo externo que te acecha. Entonces, esa justificación, ese razonamiento egoico que te impulsa a defenderte de lo que estás sintiendo, de lo que estás percibiendo, es una estafa. Y es muy importante que te detengas a verlo y reconocerlo como tal y que puedas salir de ese impulso, que puedas salir de esa zona de confort y que puedas salir de ese estadio conocido. Porque si no, sistemáticamente estás rechazando y negando la experiencia de poder vivir de la gracia. ¿Me acompañaron? ¿Me van siguiendo con esa parte? Tus defensas son ataques. Y no tenés un ataque sin el veneno de herir. Entonces, hay hay crueldad en esa mente. Y por lo tanto, si hay crueldad en vos, no vas a poder negar que hay crueldad en Dios y que Él te va a dar el justo veredicto o castigo cuando llegue tu momento. Entonces la experiencia de paz está censurada, no hay paz, no hay paz. Entonces esto es como, aunque sea, viste, a modo de machacar y machacar y machacar y machacar, y que en algún momento entre y caiga la ficha. En Dios no hay crueldad, en vos tampoco. Entonces, cuando yo experimente ese pensamiento, ese deseo de lastimarte, de defenderme, de vengarte, de darte tu merecido, probá a hacerte a un lado. A ver, la has pasado tan para el orto tantas veces. Una más, una más, pero con la conciencia de que estás aceptando sentir lo que sentís para dejar de sentirlo. Estoy dejando de defenderme de lo que siento para poder liberarme.
Porque en cuanto accionas tu mente egoica para defenderte, en cuanto accionas tu cuerpo y te encaminas por el tiempo para defenderte de lo que estás sintiendo, por supuesto que vas a volver a pasar por ahí hasta que te perdones. Por supuesto que una vez más vas a entrar a la película, ¿no? Una vez más, el día de la marmota, a vivir exactamente lo mismo hasta que dejes de defender. Me acuerdo de una conversación con Nick Arandes, ¿no? Para él, el curso de milagros se resumía en 8 oraciones, 4 oraciones que decía más o menos esto. Eh, Cuando renuncies a los guardianes de tu sistema de pensamiento, cuando me entregues a mí los guardianes que defienden tu pensamiento, yo te llevaré por las sendas o las praderas de la paz. Y efectivamente, es una síntesis perfectísima. Estás defendiendo no tu realidad, estás defendiendo tu imagen de vos, estás defendiendo la creencia de lo que crees que eres. Y estás intentando atacar y destruir lo que crees que es tu hermano, sea quien sea tu hermano. Pero lo que es tu hermano, tenés que serlo con él. Y lo que sos con vos mismo, o lo que crees que eres, también lo tiene que ser Dios mismo. A eso se refiere el capítulo 8, la única relación real, la única relación real es la que tienes con todo el universo en simultáneo. Para la mente egoica dice, no, mira, aquel es un hijo de puta y mi hijo es un santo. El papá de mi hijo es tremendo, pero mi pareja nueva es distinta. Mi marido es tal cosa, pero mi papá es un genio. No, no, los discursos milagros del maestro, los discursos milagros son santos, impecables, pero los políticos de mi país son toda una mierda, etcétera. Segmenta, divide y cree que puede establecer distintos tipos de relación. Bueno, eso genera un laberinto caótico del cual, hasta que el Espíritu Santo no viene a tratarte a tu pedido, no salís de ese laberinto de identidad. No salís. Entonces, cuando identifiques tu, tu deseo de atacar, esto está tan instalado en la mente que es, hasta me animo a decirlo, como una especie de adicción biológica, ¿no? No puedes estar sin atacar, no puedes estar sin matar, no puedes estar sin criticar, ¿no? Y como te abstenes de realizarlo en la acción, el mundo lo hace para vos. Todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, como desintoxicarte, por el amor de Dios, desintoxica tu mente del deseo de herir. Porque ese ataque que decimos esto, ¿no? Como que decir, bueno, mira, yo voy a agarrar una arma, la voy a cargar y voy a tirar. Lo voy a hacer para asustar, no para matar. Voy a tirarte un tirito ahí, ¿no? Pero no tengo intención de hacerte mucho daño. No estoy muy enojado, pero quiero que sepas lo que te puede pasar si te metes conmigo, ¿no? No hay un ataque sin la intención de herir. Internamente eso te hace arder en una hoguera de culpa. Y vuelvo a traer la idea del sacrificio tan profundamente escondido en este ejemplo. Crees que tenés que sacrificarte para herir a alguien. Hasta para eso, hasta para eso, te sentís obligado a ser malo, entre comillas. Te sentís obligado a tener que castigar y corregir de esa manera.
y lo vivís como si fuese un sacrificio que haces de amor. Es loquísimo, es profundamente loco, por lo tanto perturbador. ¿Cómo estamos? ¿Vamos acompañando un poco más? ¿Sí? De lujo. Cuando experimentes la intención de herir, acuérdate que no hay crueldad en vos. Eso es la parte práctica, ¿no? Eso es elegir de nuevo. Si no hay crueldad en mí, ¿cómo puede ser que siga sintiendo la intención de herir? Y te puedo asegurar que vas a ir notando como al reconocerte y expresarte que no hay crueldad en vos, la intención de herir va a ir evaporándose, va a ir disminuyéndose. Y en su lugar va a haber mucho gozo, mucha alegría. Después de la lección número 170 viene el repaso número, el quinto repaso del libro de ejercicios. Tiene una introducción donde aspira a decir, bueno, mira, vamos a tomar el repaso para ir un poquito más allá de todas las dudas que tuviste al momento de aplicarla y lo que hace es introducir una frase de cabecera, como un norte, que dice que Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Y repasa las últimas, creo que son las últimas 10 lecciones, introduciéndonos el pensamiento central, el norte, es decir, Dios es amor, por ende eso es lo que yo soy. No te lleves, y acá me animo a tirar, ¿no? Un humilde consejo, una sugerencia. No te guíes por el Dios y por el amor, porque siguen siendo conceptuales. El beneficio de esa aplicación es que le empieza a otorgar y le empieza a brindar cordura a la mente para discernir en un sentido de unicidad. Es decir, cuando vos decís, Dios es amor y por ende, eso es lo que yo soy, tu mente empieza a despertarse en una lógica impecable de verdadero amor, que es empezar a comprender que Dios es una causa y yo soy un efecto. Dios es una causa, yo soy un efecto. La causa es amor, yo soy amor. La causa es amor, el efecto de esa causa es idéntico a su causa. ¿Me explico por dónde hago énfasis? En que tu mente vuelva a operar en un sistema natural, en un sistema lógico natural. Ese sistema lógico natural, por supuesto, que está inspirado en un amor muy generoso, en un amor que no es de este mundo. Por eso, una de estas lecciones que acabamos de ver enseña que no escuchar a Dios es porque no se quiere, porque escucharlo, o al Espíritu Santo, es muy fácil de identificar, es muy fácil de reconocer. Y vos decís, ¿cómo puede ser tan fácil de reconocer si te está hablando el Espíritu Santo, no? Por un motivo muy sencillo, un motivo muy sencillo. El Espíritu Santo te habla de cosas que no son de este mundo. Y tu ego es muy mundano. Entonces el Espíritu Santo siempre te va a decir, no te preocupes porque no estás perdiendo la casa, no estás perdiendo la pareja, no estás perdiendo. Puedes decir, ¿cómo no voy a estar perdiendo? Eso no es de tu mundo. Bueno, ahí tenés, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo te habla suave, muy suave, no tiene necesidad de gritar ni de imponer su idea. Ese es mi ego el que hace eso, pero no el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo no está compitiendo por tener la razón, está respetando la voluntad del Hijo de Dios, nada más. Y tiene, por supuesto, tiene súper claro que no existe una verdad que se oponga a la verdad de Dios, porque no está en la dualidad. Entonces, ¿lo reconoces? Sí, claro, pero no te gusta. Eso es otra cosa. No estás de acuerdo. Eso es otra cosa. Pero te dice, sí, ¿para qué te vas a preocupar por esa plata si no significa nada para vos? Soltale y vas a ver cómo, por la gracia, se soluciona de otra manera. Pero no, no, de ninguna manera voy a arriesgar ese dinero y mucho menos puedo dejar pasar que mi hermano es tremendo garca. No, no. ¿O no? ¿Acaso cuando experimentas esas situaciones no estás profundamente convencido de tener la razón? Bueno, y el Espíritu Santo te dice, mi amor, no tenés razón. Simple. Entonces, bueno, ahí lo que puedes hacer sencillamente es reconocer que todavía sos un niño caprichoso que quiere sus juguetes peligrosos y, y aguantarte un poco tu propio capricho, no pasa nada. Despotrica lo que quieras, porque ya lo estás haciendo consciente, ¿no? Ándate a correr, bañar, quitar un poco, pegarle a la almohada, pero no acciones en la situación, porque si no, no vas a poder experimentar el estado de gracia, vas a seguir, ¿no? Eh, apegado al paradigma del sacrificio, al paradigma de que el ataque está justificado como una defensa. Vas a seguir teniendo fe y esperanza en que herir, herir te va a llevar a un lugar más pacífico. Y lo único que vas a hacer es confirmar que tu deseo es seguir sufriendo, seguir sufriendo, seguir sufriendo, seguir sufriendo. Incluso un poco antes de mi entrada así fuerte al curso Milagros, recordé que estaba en un juicio y se estaba juzgando a una persona que había matado a otra. Y estaba la esposa de, del que habían matado, ¿no? Que era la querellante ahí en la causa. Y cuando le preguntaron al último, antes de pasar al veredicto, si quería decir algunas palabras, dijo algo así que fue para mí una luz muy fuerte. Que perdonaba al acusado, y eso que tenía a sus hijitos ahí, todo, ¿no? Lo perdonaba al acusado porque ella no podía vivir con odio en su corazón, independientemente de cuál fuera la sentencia y lo demás. Pero esas fueron sus palabras. Y provocó una admiración, provocó en mí una admiración que fue tan genuino. Fue una experiencia así como, wow, ¿no? Era estar viendo con claridad una película que me estaba guiando a lo que iba a ser después toda esta práctica con el curso. ¿Se entendió esa idea, ese ejemplo? Fue muy honesta, pero completamente honesta y completamente liberada. Independientemente de todo el cotillón de esa historia de dolor y de justicia, de barbaridad, de violencia y todo, admitió que ella no podía vivir odiando a él. Entonces fue una decisión propia, ¿no? Valorar que querés estar en paz, querés salir de ese encierro del pensamiento. Después del quinto repaso, que no vamos a repasarlo, vamos a ir directamente al texto que le sigue, viene la introducción a las lecciones 181 y 181 a 200. Esta introducción, así de manera resumida, adelanta que las lecciones que vienen de ahora en adelante, de la 181 a la 200,
Son lecciones que han sido puestas en el plan de estudio con el objetivo de tratar tus obstáculos más específicos, tus obstáculos puntuales en tu sistema, en tus códigos, que te detienen para que puedas avanzar en tu travesía. Entonces las lecciones que vamos a ver, y lo vamos a ir notando y lo vamos a ir marcando, cómo hace eh, para llevar a que te enfoques en un juicio puntual, en un obstáculo puntual. Acuérdate que los obstáculos siempre están en la mente, ¿no? No están ahí afuera en el cuerpo de tus hermanos, están en tu mente. Y trabajarlo de manera puntual. Acá podés hacer presente esta idea de que dice Jesús, con que me pidas que te ayude a correr la piedra, yo la hago volar a la piedra. Y acá vamos a entrar a ver cómo puedes llegar a tener juicios puntuales con tus relaciones especiales, que te impiden estar en paz, que te impiden, todavía crees que es más fuerte que tu voluntad, que no puedes renunciar a tus defensas en esta situación, etcétera, etcétera. Y la lección número 181 dice algo, dice algo que no te gusta. Dice, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Por supuesto que te gusta cuando estamos acá así, boludeando, en esta charla y esto y lo otro. Pero cuando estás en tu rutina, en tus relaciones donde nadie sabe que vos practicas el curso de milagros, no, 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 no confío en mis hermanos. Tengo que estar atento, prudente, controlando, midiendo, especulando, preparando la respuesta A, preparando la respuesta B, preparando la respuesta C. Bueno, acá hay, en esta lección hay una destreza, o sea, digamos, más que destreza, es una clase magistral para que aprendas a estar en confianza. Es una clase eminentemente práctica en donde empezás a darte cuenta que la desconfianza con tus hermanos no viene de ellos hacia ti, sino de todos los pensamientos que tu ego elucubra respecto de ellos. Y que para tener confianza, para el ego, para que no pueda confiar en vos, vos tenés que ganarte mi confianza y demostrarme tu lealtad, de que no me vas a hacer daño cuando yo te muestre o te dé o esté vulnerable con vos, ¿no? El ego parte de una base de dolor y de una base de carencia. Por lo tanto, si él parte desde ahí, parte desde una base de dolor, ¿qué pensás que va a encontrar? Va a encontrar su punto de origen. Y no te olvides que tu ego está profundamente resentido con Dios. Así que imagínate cómo puede estar con sus hermanos. ¿Escuchaste esa parte? Tu ego está profundamente resentido con Dios. Imagínate cómo puede estar de resentido con sus hermanos. Fíjate qué interesante. El pensador egoico va a sus relaciones ya con un pasado doloroso, buscando alianzas, que después llama amigo, llama pareja, etc. Y fíjate cuál fue el pensamiento central del repaso anterior. Dios es solo amor, por ende es solo que yo soy. Bueno, esa regla no tiene excepciones. Tanto te identifiques con tu ego, te identifiques con tu entrenamiento. Partiendo de la base del dolor, ¿qué carajo vas a encontrar? Dolor. No admite excepciones tampoco. Las excepciones vienen después de tu humilde reconocimiento de aceptar la expiación
y de aceptar con honestidad que lo que estabas buscando es exactamente lo mismo que encontraste y que nadie te desilusionó y que nadie te decepcionó y que nadie te hizo nada para que vos te sientas víctima, ¿sí? Confío en mis hermanos que son uno conmigo. ¿Estamos bien? Hacemos una pausita porque ahora vemos la pausita es para entrar abajo de esta lección. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. En una primera lectura o en una primera aplicación, pareciera que se trata de las acciones que esas relaciones pueden tener cuando interactúan con vos. Pero no, es un poquito más abajo, un poquito más profundo en la mente. Lo que estás diciéndole ahora se lo estás diciendo al cielo. Confío en que son uno conmigo. Lo que empezás a confiar, por el amor de Dios, es esto, que son uno contigo. ¿Escuchaste eso? Hay una diferencia sutil, 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 sutil. El oído egoico no la puede percibir. Todavía está pensando en los hermanos, como los otros cuerpos, como si fuesen, ¿no? Que, bueno, mira, con Juki somos amigos, él no me va a hacer daño, ni yo le voy a hacer daño a él y eso. No, no, no. Estás diciéndote a ti mismo, por lo tanto se lo estás diciendo al cielo, confío en que de verdad somos uno. Estoy empezando a depositar mi confianza en esa parte que no veo. Estoy empezando a depositar mi confianza en lo contrario de mi percepción, porque mi percepción es que no somos uno. ¿Cuántos somos acá, en este grupo, acá, en esta charla? Seis, siete. Entonces, claro, el ego se te va a cagar de risa, porque decís, ¿cómo vamos a ser uno si... Ah, bueno, entonces, somos cuántos cuerpos acá, cuántos somos. Entonces acepta la unicidad como una especie de teoría espiritual que va a venir después que te caes muriendo. Pero no, lo que estás diciendo ahora internamente, con silencio, pero con profunda devoción, con convicción, estás poniendo tu convicción en la mente crística. Estás poniendo, a ver, siguiendo esto que había dicho al principio de que cuando no aceptas, rechazas, ahora estás invirtiendo, estás permitiendo que sea invertido este orden. Estás depositando tu confianza, por lo tanto, se le estás quitando a tu ego, estás quitando la confianza en tu cuerpo, estás quitando la confianza en tus ojos físicos, estás quitando la confianza en las interpretaciones de tu ego y estás empezando a depositarla en que de verdad somos uno más allá de lo que yo percibo. Entonces mi mente empieza a encauzar sus pensamientos, mi voluntad hacia esta determinación. Dice, si yo soy uno, y empieza a razonar de esa manera, si soy uno con ustedes, lo que yo haga lo tienen que hacer ellos. Entonces ahora viene tu madurez y el desarrollo de impecabilidad con vos. Lo que hagas y lo que pienses, lo que hagas y lo que sientas, lo van a sentir todo el universo. Ves que ya no se trata de lo que hacen ellos y que ellos no te desilusionan a vos, y que ellos no te traicionan a vos, y que ellos no te hagan algo a vos, sino en lo que internamente y profundamente vos estás decidiendo hacer a través de ellos. ¿Ves? Acompañate con eso.
Hay una grabación de María Rosa Wynn, viene haciendo toda una introducción y dice, siempre tenés muy bien armado todo lo que ellos te han hecho sentir, pero llega un momento de tu madurez en la honestidad, en donde reconoces que al fin y al cabo estás mal por todo lo que vos hiciste, porque lo hiciste escondido en el pensamiento donde creías que existe el pensamiento privado, el pensamiento oculto, el pensamiento separado, donde lo que vos pensás no puede ser descubierto, no puede ser escaneado y nadie jamás se va a enterar. Bueno, ahí está tu voluntad. Entonces, cuando en silencio empezás a aplicar que confías en realidad, confío en mis hermanos que son uno conmigo, está diciendo confío en que soy uno con ellos, confío en que somos uno. Y lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo sienta, ellos lo van a hacer. Estoy confiando que más allá que percibo cuerpos, más allá que percibo cuerpos que dejan de estar en sus cuerpos, que dejan de estar en el tiempo, cuerpos que todavía no han llegado a la experiencia del cuerpo, confío que son tú, confío que soy uno con mis hermanos. O sea, es tan rotundo decir soy uno con mis hermanos que después todo pensamiento queda en una especie o de contradicción si no lo crees o de evaporación total. Cuando entraste en profundidad a decirle a tu mente, en esa intimidad de tu experiencia, soy uno con mis hermanos y la mente te dice, ok, lo que vos hagas, ellos son entonces. Ah, wow, ahí viene tu impecabilidad, ahí viene empezar a tu razonamiento impecable, donde ya no puedes tener miedo de lo que ellos hagan o no hagan, no puedes tener miedo, ni culpa, ni desconfianza de lo que hagan o no hagan, porque van a responder a lo que vos hagas, a lo que vos pienses y a lo que vos sientas. Y si vos lo estás pensando, vos lo estás haciendo, vos lo estás sintiendo, ¿cómo entonces vas a poder castigar o sentirte enamorado especialmente enamorado, ¿no? De uno de ellos? ¿Mm? Es una práctica que el ego la rechaza mucho porque quiere tener su cosita de ser algo único, pero después cuando se vuelve a practicar, cuando vuelve a pasar por esta lección, empieza a brotar la gratitud y la dicha, la extraordinaria dicha y por supuesto los milagros, de decir, bueno, también si yo soy uno con mis hermanos, entonces, entonces, si estoy al servicio de los milagros, acuérdate que estás al servicio de los milagros, sos el responsable de aceptar la expiación, sos el responsable de aceptar la paz, sos el responsable de aceptar la dicha. Que tu hermano la acepte o no la acepte es indistinto, pero vos no dudes de aceptarla en su nombre. No dudes de que tu hermano no está sufriendo solo en un hospital, en una cárcel, en un psiquiátrico. Está profundamente unido a ti. Y cuando eh, te afianzas en ese estado, te afianzas en esa experiencia, los regalos que recibís llegan a hermanos que ni sabías que existían. Caudales, legiones de hermanos y recursos, por el simple hecho de que aceptes la luz, la paz, la dicha, los milagros en tu mente. Esta lección es muy importante para seguir reafirmando y afianzándote en renunciar al ataque, en ser la morada de los milagros,
Y así. Muy bien. La aventura continúa. Infinitamente gracias. Gracias. Gracias, Danito, querido. Gracias, Juki, Per, Pau, Nancy, Gabriel, que ha estado muy atento. Nos vemos en cualquier momento.